Entre nosotros se encuentra, nos está visitando desde Gibsonton. Tenemos a Sixto Pastor, Janet Martínez e Iván Laureiro Pastor. ¿Dónde están ellos? Levanten la mano donde se encuentran. Queremos saludar. Démosle un aplauso. Bienvenidos. Hace muchos años atrás, el pastor, usted sabe que, bueno, de ahí ya ve de lo que sacaron sus nietos en relación a ello. A propósito, para el principio del mes, a la actividad esta en California, hace 3 semanas atrás anunciaron de que ya habían más de 30,000 personas registradas para la actividad donde va a estar en California. Va a ser un evento muy grande y se está haciendo ahí porque cerca ahí es donde está la calle Azusa Street, donde fue el movimiento pentecostal que de los últimos años donde surgió, y de ahí surgió lo que ahora usted conoce como las Asambleas de Dios, del cual somos partes. Va a ser un evento muy hermoso y usted mucho más adelante recibirá información de ello. Pero les decía que el pastor escribió un cántico que quiero cantar cuando menos parte de él, porque tiene que ver con la serie de mensajes que está predicando sobre buscando a Dios. Y en esta búsqueda de Dios le he dicho de que debemos de buscarlo a través de la oración y a través de la lectura de la palabra. Y en esos últimos semanas atrás nos hemos concentrado en la importancia de buscar a Dios a través de la palabra. Así que voy a tratar de entonarlo para reforzar esto. Dice: la palabra de Dios es deleite a mi alma, en las horas de angustia me produce calma, ilumina mi senda para no tropezar. Me deleito a leerla y me ayuda a triunfar. Me deleito a leerla, oh qué dulce es meditar en ella una y otra vez. Cada día me enseña y me redarguye a mi perfección espiritual. Ella contribuye. Cada día me enseña y me redarguye a mi perfección espiritual. Ella contribuye. Esa es la palabra de Dios. La semana pasada hice una invitación a ustedes, si quisiera profundizarse más en el estudio de la palabra, a que se una conmigo en un estudio que vamos a estar realizando. Algunos de ustedes ya me enviaron su correo electrónico diciéndome que quieren hacer parte. Si se le ha olvidado, se lo recuerdo. Mándeme un correo electrónico. Me puedes poner, Ryan, creo que estás ahí, puedes poner el correo electrónico. Usted me envía uno y me dice: quiero participar. Y para ello le invito a que mañana esté conmigo en una reunión de introducción. No vamos a tener clase mañana, pero mañana vamos a hacer una pequeña introducción a las 7 de la noche. Los días que vamos a tener este estudio bíblico van a ser los días lunes a las 7 de la noche, y solo va a ser de 1 hora. Lunes de 7 a 8 de la noche solamente. Aprovecho para decirle de que si usted llega a las 7:05 de la noche, ya se perdió los primeros 5 minutos de clase. Así que de 7 a 8 de la noche van a hacer nuestro estudio y vamos a comenzar con una serie de estudios temáticos sobre teología pentecostal. Vamos a profundizarnos en la palabra en ello. Y mañana a las 7 de la noche
tenemos un estudio de introducción, les voy a dar mayor información de lo que vamos a hacer. My friend, you can say it in English if you like. So tomorrow we're gonna have an introductory time for a Bible study class that Hedo is going to be hosting. It'll be from 7 to 8. Please be there on time if you want to participate. Also, that is his email up there. So if you want to participate in this Bible study class, it'll be every Monday from 7 to 8. Please send in an email first at that email address. And if you want to come, please be there tomorrow. Class won't start tomorrow. It'll just be an introductory time to kind of explain what will happen and everything. But our first class will be in 3 weeks. Thank you. Amén. En 3 semanas va a ser nuestra primera clase, 3 lunes. Mañana va a ser la introducción, luego vamos a dejar pasar 2 semanas. ¿Por qué? Bueno, porque ya se acercan los días de clase y yo sé de que los padres van a necesitar un tiempo de reajuste ahora con sus niños. Vamos a tener esos, y después al final del mes vamos a comenzar estudio. Es completamente gratuito. Ahora, yo les recomiendo, si usted ya escuchó el anuncio del Instituto Bíblico, usted dijo, yo quiero entrar, vaya allí, no hay ningún problema, sea parte de ellos si puede. Este estudio que nosotros vamos a tener no da ningún grado, no da ningún reconocimiento, nada más es profundizarnos en la palabra. El mayor reconocimiento es que nos vamos a llenar de la palabra de Dios. Eso es todo, pero está abierto para todos. Amén. Una última cosa, hay una venta pro templo al finalizar el culto, así es que usted puede ser parte de ello, salir bendecido y llenarse su estómago de igual manera. Padre Celestial, en esta tarde, en este momento, nos disponemos a escuchar y a meditar en tu palabra. Ayúdanos a ser receptivos a ella. Ayúdanos a que en nuestra vida, nuestra mente y corazón vengan a ser ese terreno fértil para en el cual la semilla de tu palabra caiga y dé fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre la primera parte de los beneficios de leer la Biblia diariamente. Last week we were talking about the benefits of reading the Bible daily. Y miramos 3 beneficios la semana pasada. And last week we saw 3 benefits. El primer beneficio en el cual nos concentramos la palabra es que la Biblia nos enseña de que somos alimentados espiritualmente mientras leemos la palabra de Dios. The first benefit was that we are fed spiritually when we read the word. Leímos la frase, lo que dijo Jesús a Satanás en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. We read what Jesus told Satan in Matthew chapter 4, verse 4. It says that man shall not live on bread alone, but on every word that proceedeth out of the mouth of God. También leímos lo que Pedro nos aconseja y donde él dejó registrado en la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 2, donde nos invita a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. We also read in 1 Peter chapter 2 verse 2 where it says that we should desire the sincere milk of the word as babies. También vimos el segundo beneficio, el cual la Biblia nos dice de que la palabra de Dios nos ayuda nos limpia a nuestra vida. The second benefit of reading the word daily was that it cleanses us, it cleanses our lives. Nos limpia de tal manera que nos ayuda a ser mejores, nos ayuda a ser más dedicados a Dios. It cleans us in such a way that it helps us to be more dedicated to God. Aclaraba de que esta limpieza no es de pecado, no es que la palabra de Dios no nos limpia de pecado, es la sangre de Cristo que nos limpia de pecado. I made it clear that it is not cleansing us from sin, only the blood of Christ does that. Pero cuando pasamos tiempo leyendo la palabra de Dios, nos enseña la realidad de nuestra condición. But when we spend time in the Word, it shows us the reality of our Y condition. entonces al atenderla podemos decir, ay Señor, ayúdame en esto. Y eso es lo que ayuda a ayudarnos en nuestra limpieza. So then when we spend time in it, then we can say, God, please help me get rid of these things. Estuvimos viendo de que en la Biblia Pablo también habla de que somos limpiados. En el libro de Efesios capítulo 5 somos limpiados a través de la palabra. We also read in Ephesians chapter 5 that Paul says that we are cleansed by the Word.
El tercer beneficio que miramos la semana pasada The third benefit we saw last week tiene que ver con que la palabra de Dios nos enseña. has to do with that the Word of God teaches us. Hubo una cosa que Dios le reclamó a su pueblo y lo vemos registrado en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, we find something that God was telling his people. Y a través del profeta dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. And God said, my people perish for lack of knowledge, Que no nos ocurra eso a nosotros. which we can identify with ourselves with. Que no nos pase eso. Oh, I hope this doesn't happen to us. Pero para que no nos pase, entonces tenemos que obtener el conocimiento. But so that this cannot happen to us, we need to have knowledge. Y este conocimiento no se puede pasar nada más poniéndonos la Biblia, tocando nuestra mente a ver si se nos pega algo. And this knowledge doesn't come to us by putting our foreheads to the Bible and seeing if we get something. Toca separar tiempo. We need to separate Toca time leer la escritura. to read it. Toca dejar que nos hable. We spend time, let it Toca speak to us. guardarla en nuestro corazón y nuestra mente. To keep it in our hearts and in Y our así minds. dejar que entonces a través del Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios. And let the Holy Spirit teach us the Word of God. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo cuando escribió en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 16. And this is what Paul was telling Timothy in 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Where it says, all scripture is inspired by God and is profitable for doctrine or for teaching. Así que nadie tiene una excusa delante de Dios para no saber de Dios. So no one has an excuse before God to say why they don't know about Porque Él him. ha dejado la escritura para que nosotros seamos enseñados a través de ella. Because he has left us the scripture so that we can be taught through it. Hoy vamos a ver la segunda parte entonces de estos beneficios de leer la Biblia diariamente. So today we're going to see the second part of these benefits of knowing the Word and reading the Word. Primero quiero que abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 40, First, I want us to open our Bibles to Isaiah chapter 40, versículo 8. verse 8. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Let's read what the Word says there. Isaías 48. Isaiah chapter 40, verse 8. Séquese la tierra, marchítase la flor, mas la palabra ¿de quién? Del Dios nuestro permanece para siempre. The grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. Y si eso permanece para siempre, And if that stands forever, entonces es bueno dedicarle tiempo a esa palabra que siempre permanece para siempre. then it is good to dedicate time to that word that stands forever. Le mencionaba al principio de esta serie de que me he enamorado de uno de los capítulos que no muy comúnmente se escucha en medio nuestro. I told you at the beginning of this series that I kind of fell in love with one of the chapters of the Bible. Es el Salmo 119. It's Psalm 119, not a well-read verse. Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. It is the longest chapter of the Bible. Hay unos que no pueden sentarse a leerla completamente porque les parece muy largo. There are some that can't read the whole thing because they think it's too long. Tiene 176 versículos. It has 167 verses, 176. 176 verses. 176 versículos. 176 verses. Pero es tan hermoso el libro de los Salmos, el capítulo But this 119, chapter is so beautiful que en este capítulo es donde está basada la meditación de la palabra de Dios en este día. that today this is going to be our foundation for meditating on the word. Aquí vamos a encontrar estos beneficios que nos dice el Salmo 119 que usted y yo obtenemos cuando leemos la palabra de Dios. Psalm 119 will tell us the benefits of our reading of the word. En el capítulo 119 hay más de 10 diferentes maneras que se ilustra el deseo de que nosotros leer la palabra. In Psalm 119 there are 10 ways in which they illustrate how we should want to read the word. Así es que de ahí es donde vamos a meditar sobre ello. And from there we're going to meditate on that. El primer beneficio que vamos a ver The first benefit we're going to see es lo que encontramos
en el versículo 165 del libro del capítulo 119. The first benefit we find in verse 165. Y el versículo 165 nos enseña de que el leer la palabra de Dios traerá paz a nuestra alma. And this verse teaches us that reading the word will give peace to our souls. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. 165 says, great peace have they which love your law, and nothing shall offend them. Mucha, no poquita, mucha paz. It doesn't say a little peace, it says great peace. ¿Cuántos de nosotros podríamos usar un poquito de mucha paz en nuestra vida? And how many of us could use a little bit of great peace in our lives? Mientras vivimos en las tareas diarias, As we go through our daily walk, no, hay muchas cosas que quieren robarnos nuestra paz. there are many things that want to steal our peace. El solo hecho de sentarnos y mirar las noticias Sometimes just watching the news pueden hacernos desesperarnos y quitarnos un poco de la paz esta que tenemos. can make us desperate and anxious and steal our peace. Pero la palabra de Dios nos But the- ofrece la paz que usted y yo tenemos. But the word of God gives us that peace that we need. Ahora, ¿cómo así que si yo leo la palabra de Dios me trae paz? So what do you mean that when I read the word, it'll give me peace? Bueno, muy sencillo, porque en la palabra de Dios enseño lo que Dios ha dejado escrito para mí y para nuestra vida. It's simple because in the word it is written what God has left us. En la palabra de Dios, cuando yo la leo, puedo entender muchas de las cosas que estoy atravesando y lo que Dios puede ayudarme y me libra de los problemas que estoy sufriendo. In the word of God, we can see those things that we're going through and how he can help us out of those things. Por eso es que la palabra de Dios puede traer esta paz que necesitamos. That's why the word of God can bring that peace that we need. Jesús lo dijo de esta forma y Juan lo registró en el capítulo número 16 del versículo 33. In John 16:33, Jesus said this. Jesús dijo un pasaje que usted y yo lo conocemos muy bien. En el mundo estas cosas os he hablado para que en mí, dijo Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Jesus told them, he said, these things I've spoken to you so that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but I have overcome the world. Así que cuando yo leo esto, So when I read this, esto me llena de paz. this gives me peace. Esto debe de llenarme de aliento. This should give me strength. Esto debe de llenarme de confianza. It should give me trust. No hay ninguna cosa que me pase de que Él no sepa lo que me está pasando. There's not a thing that could happen to me that he doesn't know about. No hay ninguna cosa que me pueda pasar de que está fuera de su control. There's nothing that could happen to me that could be outside of his Esto me control. enseña la palabra. And I know this because of Que the aún word. en medio de la aflicción, And even in the midst of yo trials, puedo descansar en el Señor. I can rest in the Lord. Así que cuando leemos la palabra de Dios, So when we read the word of God, encontramos paz we find peace para nuestra alma. for our souls. Pero además de encontrar paz para nuestra alma, But more than just peace, también vemos de que el leer la palabra de Dios nos traerá sabiduría. we see that Israel. reading the word of God will give us wisdom. Mire lo que dice, vayamos nuevamente al libro de el Salmos capítulo 119. Let's go back to Psalm 119. Y mire lo que dice ahora el versículo 169. Let's read what verse 169 says. La primera parte del versículo dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Y la segunda parte dice, dame entendimiento conforme a qué. Conforme a tu palabra. 169. Verse 169 says, let my cry come near before you, O Lord, and give me understanding according to your word. Dame entendimiento Give me understanding conforme a tu palabra. according to your word. ¿Cuántos de ustedes han comprado algo que trae instrucciones de cómo armar? How many of you ever bought something that has instructions on how to put it together? ¿Cuántos se han atrevido a comenzar a armar lo que compró sin mirar las instrucciones? How many of you ever tried to build it without looking at the instructions? ¿Y cuántos le ha tocado ir al libro, a la hoja de instrucciones para poder terminar bien y sin que le sobre ninguna pieza? ¿Le ha tocado? And how many of you have to go back to the instruction manual so that you can do it right? ¿Por qué lo hacemos?
So why do we do that? ¿Por qué dejamos eso a un lado? So why do we just leave it aside? Porque creemos que nos la sabemos todo. Because we think we got it. Porque lo miramos armado y por eso nos llamó la atención, quisimos comprarlo. Because we saw it already built, so then that's why we bought it. Y cuando nos llegan las piezas dice, no, esto sé cómo funciona. And when we see the pieces, oh, like, oh, this is going to be easy. Pero después nos encontramos que nos sobran piezas. But then we find that we're missing pieces. Algunas veces hacemos lo mismo en nuestra vida cristiana. And we do this in our own lives. No recurrimos al libro de instrucciones porque creemos que ya sabemos cómo funcionan las cosas. We don't go to the instruction manual because we think we got it. Creemos como aprendemos la liturgia, la rutina, lo que se hace en la iglesia, pensamos de que eso ya podemos hacer todo lo demás. Because we think that we got the routine and this whole church going thing down, and that we think that we don't need anything else. Hermanos, no caigamos en ese error. Deje que la palabra de Dios le traiga la sabiduría de Dios. Let's not fall in that mistake. Let's let the word of God give us wisdom. Porque es la palabra de Dios que nos dará entendimiento conforme a su conocimiento y no al nuestro. Because it is the word of God that gives us wisdom, not according to our own wisdom, but according to his. 130. Verse 130. Hay algunos que dirán, bueno, pues es que yo he tratado de leer la palabra y como que no me entra, como que no hay, no, como que no entiendo. Now someone might say, I've tried reading the word, but I just don't get it. I don't understand. It doesn't really get in. Yo le invito a que se acoja a esta promesa que dice el Salmo, el versículo 130. So if that's so, I invite you to believe in this promise in verse 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. Hasta el más sencillo puede entender. Even the simplest can understand. Y cuando no entendemos, ahí está el Espíritu Santo diciendo, no te preocupes, yo soy el que te hago entender porque yo fui el autor de lo que está ahí escrito. And even when we don't understand, the Holy Spirit is there to say, I'll make you understand because I wrote this. Así es que la lectura de la palabra de Dios trae paz a nuestra vida. So the reading of the word gives peace to our lives. La lectura de la palabra de Dios trae sabiduría a nuestra vida. It gives wisdom to our lives. Pero también la lectura de la palabra de Dios trae gozo a nuestra vida. But it also brings joy. ¿Cuántos les gusta estar lleno del gozo del Señor? How many of you like to have the joy of the Lord? Versículo 111. Verse 111. Dice así, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Your testimonies have I taken as an inheritance forever. ¿Y cuáles son los testimonios de Dios? What are the testimonies of ¿Dónde están God? registrados los testimonios de Dios? What are the testimonies? Where are they registered? En las Sagradas Escrituras. In the scriptures. Así que dice, por heredad he tomado tu testimonio para siempre porque son el gozo de mi corazón. So it says, your testimonies have I taken as an inheritance forever, for they are the rejoicing of my heart. Gozo. Joy. Hermano, cuando el diablo cree que él ya sabe todo cómo atacarnos y usted lee la palabra de Dios, usted debe llenarse y decir, ay no, pues aquí dice otra cosa lo que el diablo está diciendo. When the devil wants to attack you, you just read the word and you say, I know what he's doing, I know what he's trying to do. Y esto nos debe de llenar de esta alegría. Gracias, Señor, por lo que tú dices. And this should fill me with joy and say, thank you, Lord, for what you have told me. Creo que usted se acordará una anécdota que nos ha contado el pastor en otras ocasiones. I think you might remember something that the pastor told us a while back. Que había un señor que le gustaba leer la palabra de Dios siempre. That there was a man who liked to read the word always. Y siempre él se encantaba y disfrutaba mientras la leía. And he just enjoyed reading it. Y siempre decía, ay, qué bueno, y se gozaba, qué hermoso es. He said, wow, this is so great, this is so beautiful. Un día sus nietos quisieron jugarle una broma a él. And one day his grandchildren wanted to pull a prank on him. Y se dijeron entre sí, vamos a cambiarle la Biblia por un libro de atlas. Un libro de informes de geografía al abuelo, a ver qué va a decir ahora cuando lo lea. And what we're going to do is we're going to replace his Bible with an atlas to see what he's going to do. Y dice que entonces se lo pusieron y se escondieron, pero a observarlo a ver qué era lo que iba a hacer. So they replaced his Bible and then they hid to see what then they hid it. So Llegó they el see what he was gonna do. abuelo, buscó su Biblia y no la encontró. And their grandfather was looking for his Bible, but he couldn't find it. Miró el libro de atlas y de geografía y decidió, dijo, bueno, voy a leer esto entonces. So and he saw the geography book. He said, well, I'll read this, I guess. Y mientras comenzó a leerlo y a hojearlo,
And as he started like reading through it, los nietos miraron al abuelo que se estaba gozando mientras leía eso. and his grandchildren asked him, "Grandfather, are you enjoying this? Are you delighting in this?" Hasta decía las mismas cosas que decía cuando leía la palabra de Dios. And sometimes he would even say the same things that he said when he read the word. Amén, decía él. He said, "Amen, Aleluya. hallelujah, Gloria a Dios. glory to God." Hasta que por fin sus nietos no se aguantaron más, les tocó salir a preguntarle, abuelo, pero no estás leyendo la Biblia, ¿no te has dado cuenta? And his grandchildren came out and said, "Grandpa, you're not reading the word, you're reading something else." ¿Por qué dices amén? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué te estás gozando como si estás leyendo la Biblia? So why are you so happy? It's like as you're reading the word. Entonces el abuelo se voltea y le dice, es que acabo de leer que el mar en tal lugar tiene tanto de profundidad. And he said, I just read that the sea in some place has this much depth. Y que es tan profundo que ningún ser humano puede llegar ahí fácilmente. And that it's so deep that no human being could get there easily. Y eso me llena de mucho gozo. And that gives me so much joy. Le dijeron, pero ¿por qué, abuelo? And they were like, "Why, Grandpa?" Es que la palabra de Dios dice que Dios tomó mis pecados y los arrojó a la profundidad de la mar para no acordarse mal de ellos. Because the Bible says that the Lord took my sin and he put it in the depths of the sea so I would never forget, De never ahí remember them. nunca se van a salir mis pecados. So my sins are never going to come back. La palabra de Dios nos llena de gozo. So the word of God fills me with joy. Si le hace falta gozo en su vida, If you need joy in your life, si su vida está llena de tristeza, de if it's just full of angustia, sadness, envuélvase en la lectura de la palabra. get involved in the reading of the word. Llénese de este gozo del Señor. Fill yourself with the joy of the Dígale, Lord. Señor, tu palabra dice que si yo la leo me lleno de gozo, dámela a mí, oh Dios. So and just tell him, "Lord, your word says that if I read your word, I will get joy. Give me that joy." Siguiente beneficio. The next benefit, Lo encontramos en el versículo 105. we find it in verse 105. Y este beneficio nos enseña de que la Biblia, si le damos la oportunidad, va a guiar nuestros pasos. And it teaches us that the Bible, if we give it a chance, it will lead our path. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Pero mire también lo que dice el 133. But look what verse 133 says. Ordena mis pasos con tu palabra Order my steps in your word, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. and let not any iniquity have dominion over me. No hay razón por la cual nuestros pasos no vayan por el camino correcto. There's no reason why our steps should not go on the right path. No hay razón por la cual nos andemos tropezando y cayendo. There's no reason why we should keep tripping and Lea la falling. palabra. Read the word. Que le guíe el sendero. Let it be a light to your path. Tal vez no es el que usted ha pensado que era el mejor. Maybe you didn't think it was the best. Tal vez no era el que usted había creído que era mejor para su vida. You didn't think it was the best thing for your life. Pero si usted cree de que Dios es más sabio que usted y que yo, But if you think that God is wiser y than que you lo and me, que Él ha dejado trazado es mejor para nosotros, and that what He has already left for us is better than anything no else, importa si el sendero que nos dice la palabra es diferente al que yo he creído. it doesn't matter that the path that the word speaks about is different from the one I have believed. Escoja mejor el sendero que ilumina la It palabra would be better to choose the path y that the word hallará says, beneficio para su vida. and there will be a great benefit for your life. Alabado sea el nombre de Dios. Traerá gozo, ordenará nuestros pasos, It will bring joy, it will guide our steps, nos dará paz, it will give us peace, nos dará sabiduría. it will give us wisdom, Pero también la palabra de Dios, but also the word of God. cuando la leemos, quitará nuestras cargas. It will take our burdens. Eso es lo que nos dice el versículo 28 This is what de Salmo 119. this is what verse 28 says. De Salmo Salmo 119, versículo 28. Psalm 119, verse 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Y luego dice, susténtame según tu palabra. My soul melts for heaviness. Strengthen me according to your word. En Salmo en Mateo, capítulo 6, In Matthew chapter 6, encontramos una afirmación de este pasaje que leímos en el Salmo 119. we find an affirmation of this passage that we just read.
donde Jesús nos invita a que la ansiedad de nuestra vida se la pongamos, se la dejemos a Él. where he says that the burdens and the anxiety of our life, we should give it to him. Ahora usted dirá, pero si yo solo la leo y eso es todo, lo único que tengo que hacerla y ya se me va a ir la ansiedad So, en mi vida. are you saying that all I have to do is read it and all the anxiety and all that stuff is going to leave my life? Claro que no, Of course not. porque cualquiera puede leer la palabra de Dios y no estar buscando el beneficio que haya. Because anyone could just be reading the word and not looking for the benefit El it brings. asunto no es leer por leer. It's not just to read it just El because. asunto es leer y ser transformado por medio de la lectura. It's to read it and be transformed by it. Ahí es donde obtendremos estos beneficios de los cuales estamos hablando del Salmo 119. That's how you'll get those benefits that are in Psalm 119. Donde la palabra penetra, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. When the word penetrates, because the word is living and active, sharper than any two-edged sword. Y cuando dejamos de que esta palabra penetre así de esta manera, And when we let the word penetrate in this way, entonces somos beneficiados de acuerdo a lo que estamos viendo. then we get these benefits that we see here. Vemos entonces que la palabra de Dios quitará nuestra carga. So we see that the word will take our burdens. Cuando leemos en Mateo capítulo 6, And we read in Matthew chapter 6, lo que dice Jesús comenzando en el versículo 25. and we read what Jesus said starting in verse Por 25. tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor for your body, what you will put on. Is not the life more than food and the body more than clothes? Y cuando usted lee esta palabra And when you read this word y usted deje que la transforma, and you let it transform you, que cambie su manera de pensar, you let it change the way you think. en vez de derrota, de angustia, And instead of anguish and defeat, usted declara y dice, Señor, tú dijiste en tu palabra and you say, Lord, you said in your word que si yo te busco, si yo soy fiel, tú transformarás mi todo. Aquí te entrego mi angustia, mi ansiedad. Transfórmala, Señor. Y el Señor Jesús dice, eso es lo que estaba esperando. Aquí va, muchacho. Say, Lord, you said that if I seek you and I'm faithful to you and I give you my anxiety and my burdens, you will transform it all. And the Lord will say, that's what I was waiting for. Let's do it. ¿Qué estamos esperando entonces? What are we waiting for then? Si la palabra de Dios hace todo esto, If the word of God does all these things, si la palabra de Dios nos transforma de tal manera que nos hace completamente diferentes, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Dios. if the word of God transforms us completely, not the way the world does, but in God's manner, ¿Por qué no ocupar más tiempo entonces? so why not spend more time in it? Quiero presentarles un video I want to show you guys a video de algo que me llamó la atención. of something that really caught my attention. Este video que vamos a ver ya tiene aproximadamente unos más de 7 años atrás. This video that we're about to see is about 7 years old. En la China In China, hay libertad, entre comillas, de culto. there is some kind of freedom of religion. El gobierno, la realidad es que tiene unas iglesias que él ha dado permiso donde se realicen cultos como los nuestros. The reality is that there are what they're called state-sponsored churches, Pero estas iglesias tienen que ser aprobadas por el gobierno but these churches have to be approved by the government. y por tal motivo tienen que cumplir una serie de requisitos que el gobierno le exige para tener las puertas abiertas de reunirse. And for that reason, they need to fulfill certain requirements that the state says that they need to have. Esto ha llevado a que muchos cristianos fieles a Dios han decidido no ser parte de esta iglesia And this has caused many faithful Christians to not be a part of this church porque es controlada por el gobierno. because it is controlled by the government, by the state. Lo que ha llevado a que se realicen muchas iglesias subterráneas. This has led to what some call underground churches. Pero estas iglesias subterráneas no tienen Biblia, But these underground churches don't have a Bible. no tienen la libertad de reunirse en cualquier día que ellos escojan. They don't have the freedom to just come together any day of the week. Se tienen que reunir a escondidas. They have to hide Muchos themselves. de ellos han corrido peligro, Many of them have gone through a lot of danger. pero ellos aman a Dios, But they love God. aman a su palabra, They love His Word. pero no tienen el privilegio de tener la Biblia como usted y como yo. But they don't have the privilege to have the Bible as you and I have it.
Lo que ha hecho de que muchas personas decidan meter Biblias de contrabando a la China So this has caused many people to smuggle Bibles into China para que los cristianos en la China puedan tener la Biblia. so that Christians in China can have the Bible. Y este es uno de los videos que se grabó hace más de 7 años atrás, So about 7 years ago, this video was recorded donde se ven a los cristianos de estas iglesias subterráneas where we can see the Christians of these underground churches recibiendo la Biblia y teniendo por primera vez en su mano la palabra de Dios. where they receive the Bible and they have it for the first time in their own hands. Veamos el video, por favor. Let's see the video. 感谢神呐！感谢神，我们太需要了。当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的。这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。Cuando yo mire por primera vez este video, When I saw this video for the first time, me lanzó un reto a mi vida. it challenged me. ¿Qué estoy haciendo con la palabra de Dios? What am I doing with the Word of God? Muchos de nosotros tenemos 2, 3, hasta 5 Biblias en nuestros hogares. Some of us have 2, 3, 5 Bibles in our homes. Tenemos diferentes versiones. We have different versions. Ahora las tenemos en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas. Now we have them in our phones and our tablets. Usted en una aplicación puede tener hasta 20 diferentes versiones de la Biblia. In one app, you can have up to 20 versions of the Bible. Y ni aún así separamos el tiempo para leerla. And not even like that do we separate time to read it. Este ha sido mi reto para ustedes, mis hermanos. So this is my challenge to you, my brothers. Eso es lo que Dios quiere, que nos ocupemos en las cosas de Él. This is what God wants for us to spend time in His things. Cuando nos ocupamos en las cosas de Él, When we spend time in the things of God, nuestra vida es transformada. our lives will be transformed. Nuestro ser es transformado. Our being is transformed. Nuestra fe es transformada. Our faith is transformed. Lo que hacemos para el Señor es transformado. The things that we do for the Lord will be transformed. Lo que otros van a ver en nuestra vida va a ser transformado, va a ser diferente. What other people see in our lives, that will change. Porque ocupamos tiempo para leer la Biblia. Because we spend time to read the Word. Porque ocupamos tiempo para escudriñar las escrituras. Because we spend time to search the Porque Scriptures. ocupamos tiempo para entenderla, para que nos enseñe Dios a través de su palabra. Because we spend time trying to understand it and trying to let God speak to us through it. Pero para ello, But for that, toca ocupar tiempo. we need to separate times. Le he dicho 15 minutos nada más. I told you guys 15 minutes. Y 15 minutos, la verdad es que no es nada. And in truth, 15 minutes is nothing. Hay algunos que gastan más de 15 minutos solo arreglándose el pelo. There are many that spend more than 15 minutes just on their hair. Hay otros que ocupan más de 15 minutos solo para escoger la ropa que se va a poner. There are many that spend 15 minutes just to pick out the clothes they're going to wear. Y podemos agregar muchas otras cosas más que ocupamos nuestro tiempo. And we can add many more things that we spend our time on. Y no estoy diciendo que es malo. And I'm not saying it's bad. Ocupe el tiempo que necesita para verse bien, para hacer las cosas que necesita hacer. Spend the time you need to do the things that you have to do. Pero esas cosas son pasajeras. But all these things pass away. La palabra de Dios permanece para siempre. The Word of God will stand forever. Si no ocupamos tiempo, dedicamos tiempo para la palabra de Dios, If we don't dedicate time for the Word of God, vamos a ser raquíticos espiritualmente. Vamos a ser débiles espiritualmente. we're going to be spiritually weak.
Eso fue lo que Pablo estuvo diciendo, que no podía hablarles como a personas espirituales maduras porque no han crecido And that's en what la Paul, vida, en el camino del Señor. that's what Paul was telling these churches, that he could not speak to them as spiritually mature because they had not grown. Pónganse de pie conmigo. En Juan capítulo 14, In John chapter 14, en el versículo 15, Jesús dijo eso. in verse 15, Jesus said this: Si me amáis, if you love me, y todos podemos decir, yo amo al Señor. and everyone here can say, I love the Lord. Pero Jesús dijo, si me amáis, But Jesus said, if you love me, te voy a decir la manera que me puedes demostrar tu amor para mi vida. I'm going to tell you the way you can show your love for me. Si me amáis, guardad mis mandamientos. If you love me, keep my commandments. Y una de las formas que obtenemos y tenemos el conocimiento de los mandamientos de Dios And there's no other way to know the commandments of the Lord es a través de la meditación de la palabra de Dios. except through the word, through scripture. Los mandamientos de Dios se conocen por medio de la palabra de Dios. The commandments of the Lord are known through the word of God. Los mandamientos de Dios que predica el evangelista, el pastor, el que enseña, el maestro de escuela dominical, salen de la palabra de Dios. The commandments that the preacher, the evangelist, or the pastor, the Sunday school teacher talk about, they're all in the word. Si me amáis, So if you love me, guardad mis mandamientos. keep my commandments. Y mire de que se lo decimos cantando al Señor, decimos, Cristo yo te amo. And it's funny because we say this singing. We say, Christ, I love Y you. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Le decimos, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Ya llevo varios meses meditando en el Salmo 119. I've spent many months meditating on Psalm 119. ¿Quiere que le diga algo? I'm going to tell you something. Ayer nuevamente estaba leyendo parte del Salmo 119 Yesterday I was reading part of it again, y me llenó nuevamente lo que estaba ahí. Me quedé asombrado. and I was just amazed from what I read. Y esto es lo que Dios quiere hacer para con nosotros. This is what God wants to do with us. Su espíritu nos hablará a través de la palabra. His Spirit will speak to us through the Word. Nos conectaremos a Él, entenderemos sus deseos. We will connect ourselves with Him. We will understand His desires. Es tiempo de que le demos tiempo a la palabra de Dios en nuestra vida. And it's time that we separate time from the Word of God in our lives. Es tiempo de que dejemos de que la palabra de Dios nos redarguya, nos enseñe, nos instruya. And it's time that we let the Word of God teach us and reprove us and instruct us. Es tiempo de sacarle el polvito. It's time we dust it off Es tiempo de sentarnos. and sit down. Si le gusta un café, coja una taza de café. And if you like a cup of coffee, Abra su Biblia. do it with it. Y Open your Bible. mientras está tomando café, lea la palabra de Dios. And as you're having your cup, read the Word. Y si usted es de eso de que mientras come le gusta leer las noticias. And if you're one of those that likes to read the newspaper while they're eating, Yo hice esto el viernes. I did this on Friday. Estaba cenando, mi familia estaba haciendo otras cosas, me tocó cenar solo. So I was at dinner, Y mientras estaba cenando, cogí mi celular, abrí la aplicación de la Biblia. and I got my phone. I opened the Bible app. Algunas veces leo las noticias mientras como. Sometimes I read the news while I'm eating.
cogí y en vez de leer las noticias, comencé a leer la mejor noticia que usted y yo podamos recibir. And instead of reading the news, I read the best news Que you está guys can aquí en la have. palabra de Dios. And it's in here in the Word of God. Y mientras la leía, And while I read me it, estaba llenando físicamente, I was getting physically me full. estaba llenando I was getting espiritualmente spiritually full. y me estaba gozando en la palabra de And I was Dios. rejoicing in the Word. Iglesia, Church, Dios quiere esto de nosotros. God wants this for us. Dios quiere eso de sus hijos. God wants this from His children. Y si usted maneja mucho tiempo, Or if you drive a lot, en vez de escuchar la radio, instead of listening to the en una radio, ocasión ponga el audio de la Biblia que se lo lea a usted. have the Bible out, read the Bible to you. Está en nosotros. It's in us. Cierre sus ojos. Padre, Father, lo que tú has puesto en mi corazón en esta semana es dado a tu iglesia. what you have placed in my heart this week, I've given to your church. Yo sé que este es tu deseo para nosotros. I know this is your desire for us. Yo sé de que una iglesia es diferente cuando se ocupa en la lectura y la meditación de tu palabra. I know a church is different when they separate time to be in your word. Yo sé que una iglesia, una familia es transformada cuando se ocupa en la lectura y meditación de tu palabra. I know a family is changed and transformed when they separate time to be in your word. Sé que hijos son transformados. I know sons are changed. Sé que parejas son transformadas. Couples are changed. Esposos y esposas son transformados. Husbands and wives are changed. Bendición de lo alto vendrá para tus hijos. Blessing from on high will come for your children. Ayúdanos a entender este llamado tuyo, Help us to Señor. understand this call. Ser una iglesia que no solo diga algo de la palabra, To be a church that not just speaks something of the sino que word, se base y que viva lo que la palabra de Dios dice. but bases itself and lives what the word says. Ayúdanos a separar este tiempo Help us to separate this time para decirte, Señor, que te amamos to tell you, Lord, that we love you mientras ocupamos tiempo en la oración y en la lectura. while we're in prayer and in reading. Oro de que los beneficios de que hemos hablado la semana pasada y esta semana, I pray that the benefits that we spoke about last week and this week, que mientras mis hermanos ocupan el tiempo en leerla y en meditarla, that as my brothers separate time to read it and study it, vengan a ser efectivos estos beneficios en su vida. that these benefits would come to their lives. Llénanos del gozo, Fill us with that joy. llénanos de paz, Fill us with peace, llénanos de sabiduría. with wisdom. En el nombre de Jesús de In the Nazaret, name of Jesus dirige Christ, sus pasos, direct their steps, dirige sus caminos, Señor. direct their paths, Lord. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias te damos, Señor. Thank you, Lord. Gracias te damos, Señor. Thank you, Lord. Amén, amén y amén. La palabra de Dios, Word of God, que sea nuestro deleite, let it be our delight. que sea nuestra comida, Let it be our que food. sea nuestro gozo, Let it be our joy. que sea nuestra bendición cada día. Let it be a blessing for our lives. No olvide, Don't forget, si usted va a tomar parte de la clase mañana if you're going to be part of the class tomorrow a las 7 de la noche, at 7 at night, 7 de la noche mañana, 7 at night tomorrow, si usted va a tomar parte de you're going to be part of the class. si no puede tomar parte, no hay problema. If you can't be part of it, that's okay. Separe tiempo usted personalmente leyendo la palabra de Dios. Separate some personal time to read the word. Saludémonos unos a otros en el amor del Señor. Y vaya con esta palabra. No olvide de que la palabra de Dios es nuestra fortaleza.